Hola, bienvenidos al estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy capítulo 1, versículos 16 y 17. Donde el apóstol Pablo dice que este evangelio es para todo el mundo, pero que además es anunciado a los judíos primero. Escuchemos entonces. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta última frase, mas el justo por la fe vivirá, viene de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Entonces, vamos a tratar de explicar esto. Primeramente, recuerden ustedes, el apóstol Pablo se dirige a una iglesia en Roma, predominantemente gentil, que muy posiblemente menospreciaba a los cristianos judíos. Entonces el apóstol dice que este evangelio es para salvación al judío primeramente, ¿ya? Porque el judío es el que tiene esta larga historia, esta larga historia de Dios y esta larga historia de un pacto, de haber recibido el pacto y las promesas, ¿ya? Entonces eso lo va a explicar a lo largo de estas secciones de esta carta. Pero dice que el apóstol, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es dinamis, es dinamita para salvación a todo aquel que cree. Es importante que diga al que cree, porque la característica de aquellos que son parte del pueblo de Dios reconstituido alrededor de Jesucristo es la fe. Y lo va a decir muchas veces. Que es creer a Dios, es creer que Dios es fiel, que Dios es fiel a su pacto y que es para todos, no es por el cumplimiento de la Torá, es por creerle a Dios. Por eso es que el evangelio puede llegar a aquellos que no son judíos y que no cumplen la Torá o que no conocen la Torá. No que no la cumplen, sino que no la conocen. Porque la sorpresa que luego vamos a ver es que hay algunos no judíos que cumplen la Torá sin ser judíos. ¿Ya? Entonces eso lo va a seguir analizando, lo va a seguir trabajando, ¿no? Y dice que el evangelio, en esta gran noticia real, digamos, del rey, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Un tema importante aquí es esto de la justicia de Dios. Creo, junto a otros biblistas en este tema, que la justicia de Dios se refiere a la justicia intrínseca de Dios. No es la justicia que Dios imputa a las personas, que como que se las traslada, sino que es la justicia de Dios, que Él es fiel, que Él es de palabra, que Él ha cumplido su pacto, sus promesas de tener esta familia mundial para hacer bien a la humanidad, a las familias, ¿ya? Y que esta justicia de Dios, de que Dios es fiel, se revela, y ahí se usa la palabra Apocalipsis. Porque Apocalipsis significa decorrer una cortina. Entonces, esta de que Dios es justo es algo que se revela, ¿no? Se revela por fe. Y se revela para fe. ¿Para qué tenemos este evangelio? Este evangelio lo tenemos para seguir creyendo en Dios, pero además para ser obedientes y fieles. La palabra fe es la palabra pistis en griego,
y es una palabra, y hay libros enteros escritos sobre eso, de que significa fe de creer, pero también de fidelidad y de obediencia. Entonces, este evangelio es para obediencia, ¿ya? Es para obediencia. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Aquel que es declarado justo por Dios, aquel que vive en obediencia, vivirá por fe. Vivirá creyéndole a Dios y vivirá obediente al Señor. Vivirá en obediencia. Ser declarado justo es el resultado del Evangelio. Es el resultado de esta transformación impresionante que hace el anuncio de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es quien ha resuelto en sí mismo, con su obra en la cruz del Calvario y su resurrección, el problema del mal en el mundo. Y que este Mesías es el Rey crucificado y resucitado Jesús. Ese es el anuncio del Rey. Y por él hemos recibido esta gracia y este apostolado para llevar a cabo la obediencia de la fe por el bien de su nombre a todas las naciones. El no avergonzarse del Evangelio significa que no puede esconderse. Tiene que ser anunciado. Y lo veíamos en el Evangelio de Marcos, cuando decía el Señor que esta gran noticia no puede esconderse debajo de un almuz. No. Tiene que ser anunciado, tiene que estar a la vista de todo el mundo. Quiero hablar un poquito más sobre esto de la justicia de Dios, porque hay 3 niveles de significado en esto de justicia de Dios. Una es pacto, como ya lo mencioné antes. Dios está en pacto. Dios está en pacto con Israel para lidiar con el pecado del mundo. Israel juega un lugar importante en esto. La palabra pacto es la palabra sedaca en el Antiguo Testamento y habla de la fidelidad de Dios. Y la gran pregunta es, ¿será que Dios ha cumplido su palabra? ¿Será que Dios es fiel? ¿Será que cada cosa que Dios ha dicho la cumplió, la va a cumplir? Entonces, pacto es muy importante, este concepto, ¿ya? El otro elemento es decir, cuando hablamos de justicia de Dios, es hablar de que Dios es justo y fiel a su pacto. ¿Ya? Esa es una dimensión. Otra dimensión de la palabra, de esta frase, justicia de Dios, o dikausune teu, es el contexto de tribunal o de corte legal. ¿Ya? Y para algunos este ha sido el concepto fundamental cuando se habla de justicia de Dios, ¿no? Y justificación, porque tiene una relación, ¿no? En el contexto hebreo, en el tribunal se presentan 2 partes ante un juez. Hay un demandante y hay un acusado que se presentan ante el juez. La persona A, la persona B, ante el juez. El juez escucha el caso, los escucha de manera imparcial y el juez tiene que decidir. Y el juez tiene que proteger a los vulnerables, tiene que hacer lo correcto. Este juez debe reivindicar a los que están bien, tiene que castigar el mal. Si el demandante es culpable, debe ser castigado. En el concepto de pacto, Dios es el juez, ¿ya? Y dentro de la historia que vemos en el Antiguo Testamento, en los profetas, en fin, encontramos que Israel es oprimido y está en la posición de acusado también, ¿ya? Es oprimido por las naciones paganas. Lo vemos mucho en Daniel, ¿no? En Daniel 7. Y es acusado. Es un acusado indefenso. Ha quebrantado el pacto con Dios. ¿Quiénes acusan especialmente en Daniel 7 lo vemos, quiénes acusan a Israel? Lo acusan las naciones paganas, ¿no? Y en Daniel 7 vemos una escena de corte
y es en el contexto de pacto. Ahí vemos en las visiones que tiene Daniel que Dios castiga a las bestias que representan a otros imperios que no son el pueblo de Dios, reivindica a su pueblo y le da los reinos de la tierra. Entonces es un escenario en lenguaje apocalíptico de una corte de juicio en el contexto de pacto. Otro tema, otro nivel de esto de justicia de Dios es la visión escatológica, porque el juicio de Dios es algo que se ve al final de la historia. El día del Señor, el día del juicio final, el día en que Dios va a hacer justicia de acuerdo a su pacto. Y en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también lo vemos como algo que ocurrirá al final de la historia, usando este lenguaje de corte legal o de tribunal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo afecta esto al lenguaje de la justificación por fe? El juez, ¿no?, cuando se encuentra y toma una decisión y defiende y dice esto está bien y lo defiende y dice es que lo justifica, ya lo declara que está bien y que está en buena relación dentro del pacto, ¿no? Entonces la corte legal o tribunal es una metáfora de toda esta relación con Dios. Cuando el juez declara a alguien justo y lo justifica en esta metáfora de tribunal, le está diciendo, tú eres mi pueblo de pacto, perteneces al pueblo de convenio, al pueblo de esta gran promesa de ser mío, ¿no?, de estar en paz con el juez, ¿sí?, que está bien. La justificación es escatológica, porque es lo que se esperaba que Dios haga por Israel al final de la historia. Porque la expectativa de Israel era de que este pueblo regrese del exilio, que sea perdonado por Dios por haber quebrantado el pacto. ¿Cómo sabemos que quebrantó el pacto? Bueno, lo sabemos al leer Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. La consecuencia que ya había sido establecida en Deuteronomio 28, 29 y 30 era que la consecuencia iba a ser esparcidos por las naciones por haber abandonado los mandamientos de Dios, pero Dios prometía en Deuteronomio 30 traerlos de regreso, ¿no?, y circuncidar su corazón. Entonces, esa era la historia que estaba viviendo Israel. Y en Ezequiel, por ejemplo, muchas veces está esa promesa, ¿no? En Ezequiel 37, por ejemplo, cuando Israel estaba ya en Babilonia y como huesos secos, aquella visión del valle de los huesos secos, Dios dice que los va a restaurar. ¿Y cómo los va a restaurar? Los va a levantar entre los muertos. Les va a dar su espíritu, ¿no? Entonces, todo eso es este combo, digamos, de justificación, que incluye el Espíritu Santo, incluye la resurrección de los muertos, pero los judíos esperaban que esto pase al final de la historia. El anuncio del apóstol Pablo es que esto pasó en Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario y Jesús resucitó. Ya. Lo que tenía que pasar al final pasó en medio de la historia. Entonces aquí en el versículo 17 dice que en el Evangelio la justicia, la fidelidad de Dios al pacto se revela por fe y para fe. Entonces esta justicia de Dios se trata de creer en que Jesucristo es el Mesías, ¿ya? Y de que en Jesús somos justificados y reconciliados con Dios. Y así se revela al mundo que Dios ha tratado con el problema del mal. Y el apóstol Pablo desarrolla este argumento con mucho detalle. Así que tengan paciencia y vamos juntos.